Buenos días, profesores y profesoras. Junto a mi grupo, Alondra Quiroz, Josefa Sandoval y quien les habla, Josefa Rojas, les presentaremos el análisis de la marcha normal y patológica. La marcha es una serie de movimientos rítmicos alternando extremidades y tronco para poder avanzar. Esta consta de dos fases: la fase de apoyo, que va a comprender el 60% del ciclo, y la fase de balanceo, que es el 40% restante. En la fase de apoyo tenemos 5 subfases, siendo la primera la fase de contacto inicial, donde se posiciona el pie en el espacio; la fase de respuesta a la carga, donde se absorbe el impacto y va a dar estabilidad a todas las articulaciones; la fase media de apoyo, se genera una alineación vertical del malleolo lateral y el pie va a estar completamente apoyado; fase de apoyo final, donde el pie despega progresivamente del suelo; y la fase previa a la oscilación, donde se transfiere el peso de una extremidad a la otra. En la fase de balanceo tenemos la fase inicial de oscilación, que esta busca separar el pie por una triple flexión; la fase media de oscilación, donde las piernas se cruzan en el mismo eje; y la fase final de oscilación, donde se desacelera la extremidad inferior para poder recibir bien el choque del talón. En el siguiente video vemos una marcha normal, a la que se le realizó el siguiente análisis. La marcha consta de dos fases: una fase de apoyo que se divide en contacto inicial en un 0%, respuesta a la carga un 10%, apoyo medio 30%, apoyo final 50%, previo a la oscilación 60%, y la segunda fase es la fase de balanceo, que se divide en oscilación inicial 73%, oscilación media 87% y oscilación final con un 100%. Dentro de sus aspectos temporales encontramos la longitud de zancada, que corresponde a 116 centímetros, la longitud de paso, que es 58 centímetros, el ancho del paso, que es 7,5 centímetros, el tiempo, que es 3 segundos, la cadencia son 60 pasos por minuto y la velocidad es 1,16 metros sobre segundo. En este video se observa una marcha patológica con bloqueo en la articulación de la rodilla. Se puede analizar que hay una disminución en la fase de apoyo a un 50-55% por el bloqueo de la articulación, pero se va a tener un aumento en la fase de balanceo entre un 45-50%. También se puede observar las 8 fases de la marcha que ya fueron descritas anteriormente. Su longitud de zancada va a ser de 109 centímetros, la longitud de paso de 52 centímetros, el ancho del paso de 7 centímetros, siendo menor que el de la marcha normal, ya que cambia la base de sustentación por el bloqueo de rodilla. El tiempo va a ser de 3 segundos, la cadencia de igual forma de 60 pasos por minuto y la velocidad de 1,09 metros sobre segundo. En los gráficos de cinemática angular tenemos en el eje X el tiempo medido en segundos y en el eje Y el ángulo en grados de las articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo durante la marcha. En la marcha normal se observan curvas suaves y regulares, lo que indica una buena coordinación. La cadera alterna flexión y extensión de forma controlada, la rodilla se flexiona para amortiguar el impacto y permitir el balanceo, y el tobillo contribuye al apoyo y a la propulsión. En la marcha patológica, en cambio, las curvas son más irregulares y con menor rango de movimiento. La rodilla pierde su función de amortiguación, el tobillo reduce su impulso y la cadera compensa aumentando o alterando su movimiento. Esto provoca una marcha menos eficiente, más lenta y con mayor esfuerzo. En los gráficos de velocidad angular vamos a tener en el eje X el tiempo medido en segundos y en el eje Y la velocidad angular medida en grados partido en segundos. En la marcha patológica se puede notar que hay una disminución en las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo respecto al gráfico de marcha normal. Esto se debe a que los grandes descensos rápidos que habían ahora son mínimos, que están en negativo en color rosado. Esto es porque el movimiento angular de la rodilla se vuelve casi plano. Esto significa que la pierna ha perdido su amortiguación al pisar. La articulación del tobillo pierde su pico de propulsión por un empuje débil y la articulación de la cadera aumenta su velocidad angular, siendo más errática y de mayor amplitud. Se demuestra que ocurre una transferencia de la carga del movimiento de la rodilla a la cadera, resultando en una marcha menos potente, más lenta y menos eficiente. En conclusión, el bloqueo de la articulación de la rodilla altera la mecánica normal de la marcha, obligando a la cadera y al tobillo a compensar el movimiento para permitir la progresión del cuerpo. Estas compensaciones incrementan la demanda muscular y el estrés articular, reducen la eficiencia del movimiento y pueden generar dolor, fatiga o sobrecarga.
En el día a día esto significa una marcha menos fluida, mayor riesgo de caídas y dificultad para actividades del día a día.